Tiene 50 años. Este año cumple 51. Y vean nada más esto, por favor. Vean lo puteada que se ve. No, Me corrieron sin aceite. La verdad sin filtros, el amor después del divorcio. Las apps son complicadas a esta edad, porque sí, ya no te conformas con aventuras, habrá quien sí. Pasito a pasito, Entonces, suave, suavecito. exacto. Suavecito, suavecito. A los 28 años y con un chamaco, te vuelves 1000. El mundo de los divorciados Es horrible. es espantoso, espantoso. Sí. ¿Qué es lo más sorprendente o desafiante de usar aplicaciones de citas a los 40 años o más? El material que hay dentro, no mames. Así de vamos a abrir esta catafixia. Así de, no, así. ¿Qué tal no vamos a sacar que no sabíamos que teníamos? Así, tira las dos, cuate. Muebles troncosos te trae todo esto. Todo eso. En palabras de Luis Miguel. Soy como quiero ser. Esa es la güera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Dependiendo desde el uso horario que nos estén viendo, si nos están viendo desde Tangamandapio. si nos están viendo desde Surinam, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. ¿no? Desde Montenegro, no sé, Claro. países así cañones como esos, ¿no? Ajá. Claro, por supuesto. Ok, hoy tenemos, bueno, este es el podcast de Marta y Kenneth, Correcto. ¿verdad? ¿Qué? Y hoy tenemos a una invitada de lujo. Sí, de palabra de chavorruca, ¿no? De chavarruca, de lujo, de lujo, deluxe. Deluxe. Bueno, les presento a Valerie Sirgo. Audiencia. Bien. Valerie, mejor conocida para mí, por supuesto, para mi familia como la güera, porque es güera de ojo verde, pero digo, o sea, ahorita ya no tanto, pero sí es güera, me consta que es güera, natural, de ojo verde, o sea, tiene muy tapado el ojo, pero tiene ojazos de impacto. Hojas. Y les cuento quién es ella. Para mí es mi prima, aunque sea prima de cariño, prima de amor, pero pues prima, Claro. porque pues tengo primas que ni conozco, ¿no? Dios sabe, güey, no sé ni cómo se llama la hija de mi tío Lames, ¿no? Claro. Y ella sí, y con ella crecí como si fuera mi familia, porque sus papás y mis papás eran muy amigos. Y digo eran porque ya fallecieron. Dos. Ah, chinga. De los cuatro que tenía. Que teníamos, De los cuatro que tenía, ya nada más nos quedan de dos. los 4 que teníamos, solo nos quedan 2, Exacto. ¿no? De los 4 que tenía. No, me quedan dos. Obviamente aquí es un podcast en el que hay un humor negro importante. Considerable. Su querida madre, que en paz descanse, que para mí era más mi tía que tías de sangre, y mi mamá eran amigas desde que yo tenía 7 meses de nacida. Ajá. Y bueno, entonces para mí es más mi prima que primas de sangre, pues. Y quiero que sepan, encima de todo, más allá de que sea mi prima, primero que nada es una artista talentosísima de la ilustración, del dibujo. Sí, muy cañón. Ella es muy humilde y no ha explotado, no sé por qué demonios esa parte de su ser, pero es que no quieren ustedes ni saber las cosas que hace. Entonces, si quieren cuadros, tatuajes, dibujos, ilustraciones, de lo que sea, ella se los puede hacer. Enséñame Y les juro que el no. tatuaje de Fer. Este tatuaje que tengo aquí, Enséñalo a es que, no sé, esa. es que aquí se ve chueco. A esa. O sea, tendría que tronarme el brazo y voltearlo. Yo para lo que se volteo, vea. yo lo volteo. Pero bueno, ella me lo diseñó con base en las instrucciones que yo le di, que es el tatuaje que me hizo para mi amigo Fer hermoso de mi amor, que en paz descanse. Pero bueno, todo lo que necesitan de ilustración la pueden buscar. Estás como Val Sirgo en las redes, creo, ¿no? Correcto. Ok. Se quita la gorra y No es payasada, dibuja, raya. no, dibuja muy cañón. O sea, no es como, ay, es mi prima, entonces así, y dibuja del asco. No, No, o sea, sí, dibuja, está sí. muy cañón lo Sí, que de hace, acuerdo, de de verdad. acuerdo. No sé cómo, por qué demonios no lo explotas. Pero bueno, además de eso, no sé cuántos años le calculen, no tengo ni idea, pero ya tiene sus años
Y vean nada más este nivel de mujer espectacular. Y además es la reina del coolness, como pueden ver. O sea, vean nada más, este rollo no lo puedes mandar a hacer en ningún lado. O sea, no existe. O sea, Todo este desmadre. todo este desmadre solo existe en Valerie. Solo es ella, es De acuerdo, Valerie, Valerie de acuerdo, de siendo acuerdo. Valerie. Y es la reina del coolness. Y de verdad es que sus outfits, cada vez que la veo digo, ¿por qué yo no me he visto así? ¿No? Te entiendo. Y entonces tiene 50 años. Este año cumple 51. Y vean nada más esto, por favor. Si quieren mandar- Vean lo puteada que se ve. No, Me corrieron sin aceite. no, al contrario. Jamás. Vean. Ella es un ejemplo de cómo no debe ser como debe ser. O sea, yo soy como quiero y ya. Y no tengo Diga, por en qué palabras de Luis Miguel. Soy como quiero ser. ser. Esa es la güera. Sí, es como bueno, quiere ser. Entonces, bueno, ustedes saben que se llama Valerie, pero yo le digo güera. Y yo, Valeria. No es cierto. No, pero yo le digo güera, entonces, pues por favor ténganme paciencia. Yo le digo güera, ella me dice güerita. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy de un tema súper interesante, Venga. que es la verdad sin filtros, el amor después del divorcio. Ok. El amor después del divorcio, pero también vamos a hablar mucho de cómo es el amor después de los 40, ¿no? Como toda esta década de los 40, cuando ya estás divorciada y cómo funcionan las apps de citas y todo este rollo. Valerie tiene un hijo de 20, ¿cuánto es? 23. Wow. Mi güero hermoso, te amamos. Que es Eres nuestro lo amigo, máximo. así Es como nuestro Valerie. amigo, o sea, ya es nuestro amigo. O sea, es mi sobrino. Ya pero- tiene la edad para ser nuestro amigo. ¿Sí o no? Jugar con nosotros. Pues sí, ya chupa con nosotros. Exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Sí, Exacto, amigo. exacto. pasamos de vete a dormir a vete a chupar. Te ponemos el Oye, riñón. oye, vale. Jugar con nosotros. Oye, Val, tráete a Manuel. Sí, a vete a chupar porque eres un gran elemento, Exacto, ¿no? exacto. Sí, la verdad es que sí, te amamos, güero chulo. Ok, entonces si les late, vamos a la primera pregunta. Vamos. Para que podamos responder todo el mundo de preguntas. Yo quiero hacer la primera pregunta. Venga, Es muy importante. sí. ¿Por qué vengo vestido como güey de Miami Vice? Como, como Flavio César, como decías hace rato, ¿no? Exacto. Sí. 40 grados. Flavio César, pero mucho más guapo. Pero Flavio Ah, César. no, obviamente, claro, y con mucho más carisma. Esa es la primera pregunta. Y Exacto. la respuesta es porque me gusta vestirme así. Siguiente. Este bigote ni Tom Selleck. Tom Selleck daría las piernas por la tener mitad de ese mi bigote. Exacto. Ok, a ver, vamos a la primera. Venga. Qué buena pregunta. ¿Cómo cambia nuestra percepción del amor después de una separación importante? Cambió un chico. Sí, cuéntanos. Cambia un montón. Hay que especificar. No es lo mismo separarte con un hijo o con hijos que separarte sin esa responsabilidad, ¿no? Claro. Normalmente es bien difícil porque tu principal, tu atención está en tu hijo. Ya lo que viene después es un plus. Sí, ¿no? claro. Entonces, cambia porque como ya no estás tú sola, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuidar esta parte, no le vas a presentar a 325 vatos a tu hijo, aunque tengas ganas, porque tienes que demostrarle también el respeto, ¿no? Aunque suene muy machista, estamos en una sociedad donde el respeto hacia la mujer se gana, ¿no? Y teniendo un hijo varón, más. Suena realista. amigo. No es machista. Suena realista, sí. suena realista. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tratas de tener como una doble vida, aunque no sea lo mejor, ¿ok? Porque además no sabes quién se va a quedar. Tratas tu vida amorosa, tu vida emocional, tu vida sexual, Aparte. aparte totalmente. Y además me consta que lo llevaste aparte. Y la verdad te digo, yo te lo festejo, cañón. Es que sí, o sea, No, pues no es que. tienes- Perdón. ¿Por qué le vas a presentar a Juan Pitas que no sabes si vas a estar con él? No, y todos imitamos a nuestros papás. Todos. O sea, perdón, por eso interrumpí. Es el ejemplo que todos seguimos como bestias, ¿no? Si no como bestias, como gemelitos así locos atrás de ellos, haciendo lo que hacen ellos, Sí. ¿no? Exactamente, y además
No tienes por qué causarle traumas a una personita que se está formando, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres que tu hijo siga pensando en el amor como este cuento de hadas, porque es lo que a ti te gustaría, que él crea en que va a conocer a una niña, que se va a enamorar y que va a ser para toda la vida. Quisiéramos todos. No es la realidad, pero te gustaría que así fuera, ¿no? Y que él entrara con esa inocencia en las relaciones que tenga. Por lo menos la primera, ¿no? Por lo menos la primera. Sí, sí, sí. Me consta que hasta en la segunda sigue igual. Él sigue creyendo en el amor, lo cual le aplaudo muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas y, ay, mira, te presento a Juanito. Ay, mira, te presento a Toñito. Entonces, ¿qué va a pasar? La criatura va a decir, ¿y el amor? O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo es? Exacto. Y en mi caso no había figura paterna. No, yo me divorcié y no hubo figura paterna más que Sí. mi papá, ¿no? Como Hubo el varón. Hubo figura abuelo. Que es Figura diferente. abuelo, ¿no? Y los primos, y a ti te consta con tu hermano, era de el tío Jorge y era feliz, ¿no? Claro. Y la verdad es que con tu papá, si bien no era su papá, no. no es su papá, sino su abuelo, tuvo una figura paterna bastante presente y bastante fuerte, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Si tú llevas figuras masculinas, se va a agarrar un niño de estas figuras, Tras otra. una tras tras otra. otra. ¿Por qué? Porque y ninguna se va a quedar. Ojalá y fuera la primera, pero sabemos que no es así. Claro. Esto es prueba-error. Y no vas a involucrar a un pequeñito. En mi caso, yo me divorcié cuando Manuel tenía 1 año y medio. Yo tenía 28 años. Yo traía la hormona así. Y yo traía ganas de vivir y yo tenía muchas ganas de hacer, de conocer. Pero sí estaba yo muy centrada en, esta es Valerie y esta es mamá Valerie, Sí, claro. ¿no? O sea, aunque Sí, me claro. pese, yo no puedo juntar ahorita esas dos partes. Ya ahorita es de, Ya ay, son no, adultas. deberías de salir y conocer. Sí, es diferente, tiene 23 años. Oye, la carrera terminó, ya trabaja, ya es independiente, ya ni contigo vive, ¿no? O sea, claro. Es a lo que voy, no juntas nada. Al final, Emanuel vive ya su vida en su casa, ¿no? Y Val en la suya. ¿No? No, y sí, y la verdad es que a mí me consta, o sea, a mí me consta como si pudiste separar tu vida amorosa, sentimental, sexual, sin afectar a tu hijo, y a tu hijo en ningún momento lo descuidaste. O sea, yo creo que cuidar ese balance es difícil, ese equilibrio es difícil, y tú lo hiciste muy bien. Y además yo a todos los papás que desde un principio también, a ver, era, somos abuelos, no somos papás y no somos niñeros, ¿no? Nosotros también tenemos una vida como pareja, como figuras públicas y con cantidad de cuestiones sociales. Sí. Entonces, mijita, ¿tú quieres salir? Si puedo, te cuido al niño. Si no puedo, híjole, Puedo. qué pena, tú decidiste tener un hijo, te quedas en tu casa con tu responsabilidad. Pocos papás, ¿eh? Estuvo muy bien eso. Estuvo como muy bien, porque si de repente les dejas esa responsabilidad a ellos y no, o sea, son abuelos, no son sus papás. Y tú no lo hiciste. Sí, la yo verdad. traté de no hacerlo, o sea, Me y consta. también poquita obligación. O sea, la verdad, o sea, Claro, Sí, sí, la sí, verdad, sí. yo pienso ahora, o sea, digo que yo estaba muy chavita cuando tuviste a Manuel. O sea, ¿tú cuántos años tenías? 28. 28. Yo tenía 21, entonces, Madre. ¿no? Sí, tenía 21. No, Cuando tuviste a Manuel. no, 22. 22. la edad de Manuel prácticamente. No, sí, no, 21, sí, Wow. tenía 21 la edad, ajá, básicamente la edad de Manuel. Y aún así estaba yo muy chavita, y con todo y que estaba muy chavita decía qué buena mamá es Valerie. No, y siempre te lo dije, güera, siempre te lo dije. Y hay que conocer a Emanuel para dominar eso. Para O muestra, sea, y es como para muestra a un para muestra a niño. Manuel el Y al paso final que es. era, a ver, sí te lo cuidamos, y me lo hicieron varias veces. Era, a ver, te vas de fiesta, pero a la hora que sea, llegas a nuestra casa y tú te levantas a hacerle el desayuno, y a ti te consta. Nos íbamos de fiesta, Y y a regresando ti a las cocinabas. 6 de la mañana, Para yo cocinar. ya estaba en el desayuno y ya después echaba una siesta. Sí. Pero en el momento era, ok, llegué en vivo, pero pues hacerle Y desayuno. él ni cuenta se dio nunca. Además. Además. Sí, yo. Que digo, tú tenías Qué maravilla. derecho, pero además tú tenías derecho a vivir una vida. O sea, Yo digo que sí. sí, Ah, está- no, la claro. parte que sí es muy machista es como los hombres, pues como son hombres, entonces pues obviamente ellos salen. No, perdón, pero yo como mujer también tengo derecho a salir y a hacer una vida
de todo tipo, o sea, desde sexual hasta mis amigas. Debería de ser exactamente igual. O sea, no tienes por qué nulificarte por completo y solo ser mamá. O sea, también puedes ser amiga, empleada, pareja, o sea, puede ser muchas cosas y tú tenías mucho derecho, tenías todo el derecho de también hacer tu vida y creo que ese equilibrio, la verdad es que lo lograste muy bien. La verdad es que sí. Concuerdo. Sí. E insisto, es con conocer a Manuel, ya. Y fíjate que esto nunca lo digo, pero si yo hubiera sido mamá, me hubiera gustado ser una mamá como tú. Ya. Sí, Qué te lo chido. juro, creo que siento que me hubiera, o sea, sí. Sí, me gustó mucho la mamá que fuiste y que eres hasta la fecha, la verdad. Porque creo que tú tuviste un equilibrio muy, muy bueno entre cómo era la maternidad o paternidad de la generación de nuestros papás, pero también lo equilibraste súper bien con cómo es la maternidad y la paternidad de estos tiempos. Traté. Y sí, y fuiste una mamá que supo poner límites. Su hijo era de esas pocas criaturas en el mundo que es bienvenida en todos lados. En todos lados. O sea, no es como que te va a traer a su hijito, ¿no? O sea, es como de, pero por supuesto que sí, ese niño que bien se porta. Y hasta la fecha te amamos, güero. Mucho. Sí, la verdad es que sí. ¿Les parece si vamos a la pregunta 2? Adelante. ¿Es posible encontrar un amor verdadero después del divorcio? ¿O estamos simplemente buscando una versión menos complicada de la felicidad? Siento que antes de casarte lo que buscas comúnmente es casarte, o sea, formar una familia y entonces como este cuadro de amor que es un constructo social que en algún punto sí o sí todos queremos seguir. Si Claro. tú lo quieres seguir, bien, si no, también, pero creo que en algún punto todos queremos seguir ese mismo constructo social. De acuerdo. Entonces, una vez que consigues tener ese matrimonio y el hijo, los hijos, y ya lograste formar esa familia que eres ya socialmente aceptable, pero ¿qué pasa cuando todo eso se derrumba? Y entonces de pronto ya estás divorciado, y entonces ahora ¿qué formato tiene el amor? A ver, voy a hacer Formato, qué pedo. voy a abrir como un paréntesis y no me dejarás mentir. Nosotros crecimos en un círculo en donde todos los amigos de nuestros papás, que eran así, ¿no? Eran la familia perfecta, los hijos bailaban, cantaban, empedaban juntos, se reían, viajaban, en fin, fue un grupo de amigos en donde obviamente tú te pones esos estándares. Yo quiero tener una pareja como Rosa Marta y Jorge. Yo quiero tener una pareja como Ángeles y Ricardo. Vas creciendo y te vas dando cuenta Mejor no. que mejor no. ¿No? O sea, Sí, sí. Rosa Marta, Hay Jorge, unas que sí. Ángeles y Ricardo, no. Exacto, Pero la Rosa otra Marta, pareja, yo no. que sí, Malena y yo Pero que sí. eran María Luisa, era Lucía, eran un montón de parejas que tú decías, qué bonito, yo quiero tener eso. ¿Sí? Y creces o tienes 10 años y dices, quiero tener mis 3 hijos, la casita, la cocina, recibir a los amigos de mis hijos y todo. Insisto, vas creciendo y te das cuenta que eso no es el amor tal cual. Es ¿no? impresionante. Te tengo que interrumpir, ¿por qué es eso? No, porque sumo. Ujú. Marta y yo llevamos 3 capítulos hablando de eso. Ujú. De la percepción, lo mencionamos ya en 3 capítulos. La percepción de amor de Disney y de pronto es como, el desmadre no es. Y voy a hacer otro Así no paréntesis y voy a aportar a lo que dice Valerie, porque, por ejemplo, o sea, en el caso de Kenneth, que él viene de papás divorciados y que a su alrededor hubo matrimonios destruidos de formas muy intensas, y creo que a ti y a mí nos tocó algo totalmente diferente. O sea, tal vez no tuvimos tanto familia de sangre, que bueno, o sea, sí, obviamente ambas tuvimos familia de sangre, pero creo que a las dos nos tocó vivir la misma experiencia en el sentido de que nuestra familia era igual de importante la de sangre que la de no de sangre, y estábamos totalmente rodeadas de matrimonios estables, por lo menos a nuestra vista, ¿no? Matrimonios estables de muchos años. O sea, tú y yo crecimos de entrada con papás que solo la muerte los separó. Entonces ya desde ahí tienes los estándares muy altos y tienes la vara muy alta, porque así como puede llegar a ser feo para alguien como Kenneth, que viene de papás divorciados y que se te rompe el concepto del amor desde chiquito,
Para nosotros también es como, ¿cómo puedo llegar a eso? Y que se te rompe cuando vas creciendo y estas parejas, insisto, no todas, se van derrumbando y te vas dando cuenta que esa perfección no existía. Claro. Para cuando nuestra generación llegó a el altar, también ya teníamos este concepto de, pues a lo mejor sí es para siempre, a lo mejor no, habrá que trabajarlo, vamos a ver, ojalá y sí sea para siempre. Y el del divorcio, chin, no, yo puse todos los huevos en esta canasta Y va. y me peleé con mi familia, hice todo para estar con esta persona para que de repente se vino abajo, como pastel, ¿no? Sí. Y que entraste a ese matrimonio con el constructo social que teníamos todos, ¿no? Que teníamos todos la casita, la familia, y de repente se desvaneció. Yo como mujer no sentí el fracaso, para mí fue una liberación, pero porque alrededor hubo un sinfín de cosas que me hicieron ver que no era perfecto, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Ya vienes con los pies más plantados en el piso y además con un hijo. Entonces sí cambia tu forma de pensar. ¿Cómo cambió? Cuéntanos. Ya sabes en qué cajón poner a cada quien. O sea, conoces a un cuate y dices, no, este nada más es para echar la fiesta. No, este nada más es Para platicar. platicar, para ir al cine, para que sea mi compañía y nada más. Este otro, ¿para qué es? Pues para echar la cama, ¿no? Y está bien O sea, para dormir. para dormir, Claro, exacto, claro. para dormir y descansar. Solo dormir, amigos. Solo dormir. Bueno, pues cama. Para Cama, cama, Es la descansar. cama, no es para dormir. pero no va a haber más allá, Ok. ¿no? Y a lo mejor te enfocas también en a ver quién sí puede, es material de pareja, quién sí vale la pena meterlo en mi mundo y compartirle mi mundo, ¿ok? Ese mundo que es una mamá con hijos. Claro. Ahora, viene otra parte que es bien importante, ¿cómo te ven los demás a ti? A los 28 años y con un chamaco, te vuelves 1000. Entonces, Claro. la mamá soltera que necesita cariño y entonces, ay, te voy. Necesita quien la mantenga y, Claro. y necesita Le un papá reviso. para su hijo. Exacto. Que sí, ¿no? Te madreo. No, o sea, sí se vuelve esta cuestión bien difícil porque también te tienes que defender a ti. Es horrible, pero en nuestra sociedad te tienes que defender de estas malinterpretaciones que hay sobre la mujer sola con un hijo. Porque Claro, yo no sí. buscaba un papá, yo no buscaba quien me mantuviera Tú estabas en quiero pasármelo chido o enamorarme, lo que sea. y quiero volver a creer en el amor. Claro. Nada que ver con Emanuel. O sea, tú estabas en. Yo Vamos a estaba, ver qué onda, ¿no? ¿sabes qué? Que también yo siempre he tenido esta forma de pensar bien egoísta. Los papás se van. Tarde o temprano tus papás con la pena terminan en Tienes toda la razón. Toda la razón. Mi hijo va a hacer su vida, Claro. se va a casar, se va a ir. No se va a poner a pensar si su mamá se casó, no se casó, si tuvo relaciones o no, porque al final del día él está haciendo su vida. Qué maravilla. Yo tengo que ver por mí, por yo estar bien, De sin acuerdo. afectarlo a él, pero yo estar bien. Y mantener ese balance está cañón. Y la verdad yo creo que tú lo has logrado. Es como circo de 3 pistas, Sí. pero se logra, sí se logra. ¿Y cómo se transforma? Así. O sea, creo que te vas dando golpes. Te vas dando cuenta que quien se acercaba a ti no era con las intenciones que tú creías y a base de trancazos vas dándote cuenta que, bueno, pues, ok, por aquí no es, por aquí a lo mejor, o mejor sola y ya no me involucro con nadie. Y luego te encuentras el típico viudo, ¿no? Que dices, que en paz descanse. El viudo que dices, mira, un hombre viudo que es maduro, que tiene 2 hijos, que los entendemos, que se pueden... ¿Y qué crees? El fantasma de la esposa seguía presente y no lo superaba. Luego tienes al divorciado. Ah, bueno, divorciado igual que yo, podemos entender. Igualdad de circunstancias. Igual de Sí, sí. circunstancias. Ah, Que no, nunca. Que porque nunca. estaba la exmujer tóxica que si te veía saliendo con alguien, entonces ya no te dejó ver a los hijos, ya no te... Sí, es una Entonces, cosa. el mundo de de los los divorciados divorciados Es está cañón. horrible. es espantoso, espantoso. Sí, sí, ¿no? sí.
porque es como cuando manejas, no te tienes que cuidar de ti, te tienes que cuidar de todos los cosas. Al menos aquí en México, así es. O sea, te tienes que cuidar de lo que estás Sí, porque además si nos vamos a responsabilidad afectiva, pero también a pues, un tanto cuanto de madurez emocional, o sea, te tienes que ir, o sea, ya que tienes un hijo, te tienes que ir con pies de plomo, porque tienes que, por un lado, cuidar tus sentimientos, pero por otro lado, cuidar los de tu hijo, y entonces, qué difícil. Y mucha terapia. Sí, y mucha terapia. Sí. Es que ojalá Tom no fuera terapia. Yo sí soy fan. Yo también, muy fan. O sea, ya deberías de preguntar cuando sales con alguien, ¿vas a terapia? Sí. ¿Fuiste a terapia? ¿Cuántos años llevas de terapia? ¿Terapeuta? ¿Qué credenciales tiene? No. ¿Cuál es la filosofía que sigue? Exacto. Sí. ¿Qué tipo de ¿Start? psicólogo es? Start. ¿Es psicoanálisis? ¿Qué Ajá. es? No te está Ya funcionando. es tu conversación, ¿no? Como decir, eres hetero, te gusta. Todo eso. Eso, Sí. ok. Ajá, exacto. ¿O cómo? Sí, pues la verdad es que yo sí estoy con eso. O sea, no, No, es muy de terapia o acuerdo. no, sino para no entrarle. O sea, sí. ¿Debería un divorciado tener miedo a enamorarse de nuevo? ¿O debería verlo como oportunidad de renovación personal? No, Miedo nunca, precaución sí. Es muy diferente tener precaución, insisto, porque ya no te vas a jugar todos los huevos, pero... Eso siempre, ya. Perdón, tenía que hacer el chistín, ¿no? Sí, porque es que ahí es donde entra la madurez. Sí. O sea, primero te vas como ser en tu hogar, ¿no? Te Sí. dejas ir. Poco a poco con la experiencia vas frenando un poquito, ¿no? Y entonces conforme ves que avanzas pian pianito, despacito, ¿no? Entonces sí, debes de creer en el amor, debes de darte la oportunidad de sentir, pero con precaución, nada más. Qué difícil es irse con precaución. Muy, pero sí se puede. Sí se puede. Yo la verdad creo que la única vez en la vida que me fui con precaución fue aquí con Molcas. Ok, entonces, pero entonces ¿crees que debe verse como una oportunidad de renovación personal? Totalmente. Y no puedes, insisto, dejarte llevar porque tuviste ya que ir aprendiendo de tus errores también. Entonces, es esta oportunidad de renovación. Ya aprendí en esta relación esto, bueno, voy a cometer los mismos errores. No, vamos a trabajarlo. Unos nuevos, ¿no? Mejor, mejor. Cagarla en algo diferente. Vamos a estrenar. A ver qué trauma sale ahora. Sí. Así de vamos a abrir esta catafixia. Así de, no, así ¿Qué de. trauma vamos a sacar que no sabíamos que teníamos? Así, tira la dos, cuate. Aquí hay. Tira el fracaso, cuate. Así de. Sí. Muebles troncosos te trae todo eso. Todo eso. Te va a traer una nueva sesión de Ay, terapia. Exacto. Hazme la exacto. buena, Sí. porque luego eso tampoco. Ah, eso ya es para uno más de OnlyFans, ¿no es cierto? Uno más, uno. Sí. Bueno, a ver, hablando de temor al fracaso, ¿es el temor al fracaso un obstáculo real al buscar una nueva relación o una forma de autoprotegerse? Siempre vas a tener temor al fracaso, eso siempre va a estar latente, seas divorciado, soltero, viudo, como quieras, siempre vas a tener, hasta en el trabajo tienes temor al fracaso. Esta chamba sí será para mí, no será para mí, ¿cuánto va a durar? Sí, de acuerdo. No, pero te vas poniendo metas, digámoslo así, o sea, vas, insisto. Pasito a pasito, Entonces, suavecito. exacto. Suavecito, suavecito. ¿Me puedes repetir la pregunta? Eso nos pasa todo el Siento que sí, la verdad siento que sí la respondiste. Ok, ya. Sí, la verdad sí. Venga. Ok, a ver. ¿En qué medida influye el tiempo que ha pasado desde el divorcio en la capacidad de amar de nuevo? Eso depende de cada quien. Depende de En tu caso, ¿cómo fue? O sea, te divorciaste y ¿cuánto tiempo pasó antes? Bueno, ¿cuánto tiempo pasó después de tu divorcio cuando te volviste a enamorar? Lo que pasa es que ahí entra también el enculamiento y me van a disculpar. No, O sea, todos nos hemos pero eso- encurado. ¿por Eso qué? hace daño, eso hace daño. Porque de repente terminas esta relación y si no estás bien trabajada, porque en ese momento yo no entré directo a terapia, ¿no? Entonces tienes ciertos lugarcitos oscuros que crees que teniendo una relación vas a poder sanar,
digámoslo así, o vas a cubrir Ok. esas necesidades de cariño, de amor, de lo que sea. Y confundes. Entonces confundes el estar cerca de una persona, el querer tener esta compañía con amor, ¿no? Entonces puede ser inmediato. O sea, yo salí y dije, no, sí, porque como me quité un peso de encima, el siguiente. No, güey, el siguiente fue el culamiento. Claro. No, o sea, yo lo que quería era probar otras carnes. No era enamorarme. O sea, no estaba. Escuchados, no juzgamos. Sí, claro. No, Todas hemos estado ahí. amor. Exactamente. O sea, tenemos que ser muy francos con nosotros mismos. Pero insisto, eso lo ves después. Eso lo ves con la experiencia y lo ves con los años. O sea, que dices, híjole, no, creo que aquí no era amor. Y sabes, podrías no verlo. ¿A qué voy? A que puedes tener 85 años y no llegar nunca a alcanzar la dureza emocional. Claro. No, o sea, la verdad es que mi respeto es que puedas realmente madurar y poder irte paso a paso, como lo dijiste hace rato, en una relación. Y entonces, pues no calcular, pero sí irte con pies de plomo y ser un poco más realistas, porque la verdad es que el amor, o sea, es como una droga. No, y también depende la edad a la que te divorcias y dependen muchas cuestiones. No puede ser tan drástico en decir cuánto tiempo, porque hay quien lo hace inmediato y hay quien se muere de miedo cuando termina una relación. Sí. Y les cuesta mucho trabajo volver a entregarse, volver a involucrarse, siquiera entablar una conversación con alguien, porque no, es que me van a hacer daño. No. El mundo es de los valientes. No, aviéntate. Yo estoy de acuerdo. Pero Estoy de acuerdo con Nata. precaución, yo estoy de tu lado. No, precaución, Con precaución, pero Siempre siempre tienes que tener precaución. Depende que busques, ¿no? Y Creo no que sé por ahí qué va. es, Claro, o o sea, sea, depende que busques. O sea, volverte a enamorar es una historia, ¿no? sí. Terminar con alguien e irte a echar desmadre, llámese como le llames, es otra historia. Sí, pero entonces ahí entras en esta cuestión de que la inseguridad que tienes o, bueno, es que estoy un poco dolida, te puede hacer disfrazar las cosas, ¿sabes? O sea, ponerle nombres que no son. ¿no? Ok, sí. O sea, es que estoy muy vulnerable y entonces, no, bueno, es la verdad, es que me agarró vulnerable, no, ni madre. Te agarró O sea, con ganas o o pánico cualquier o lo que mamada. sea. Pero bueno, sí hay momentos en lo que no me gusta llamarlo vulnerabilidad, pero que tu corazoncito no está todavía bien. Que Y es ahí es sinónimo donde de- el coco te la juega muy cabrón. Sí. Totalmente, porque hay épocas de tu vida en las que la neta no estás tan bien. Hay otras que te agarran empoderamiento máximo y hay otras en las que, o sea, es como siento que la vida es como un ring de box, ¿no? En el que, pues hay un round que tú ganas, el siguiente round te noquearon, el siguiente, pues como que estaban medio a la par, pero ¿qué pasa cuando llega alguien a tu vida y fue este round en el que pues igual y no te noquearon, pero sí estás Casi. bastante madreada, ¿no? O sea, no tienes tanta fortaleza como en otras circunstancias, ¿no? Sí, no. No, sí te tienes que dar el tiempo de levantarte. Total. Pero ahí es donde insisto que de repente se te pueden ir las patas, Sí. ¿no? Y confundir las cosas. Totalmente, sí. Toda esta primera parte fue sobre el amor después del divorcio, pero ahora hay que hablar sobre ser madre soltera. Y más en tu caso, que entiendo que tu hijo tuvo los mejores abuelos del mundo, y me consta, la verdad, qué grandes abuelos tuvo tu hijo. Y bueno, todavía tiene a su abuelo, pero a su abuela ya no, ¿no? Pero vaya, pero eso no significa que sus abuelos fueran sus papás, eran sus abuelos. Y siempre se portaron como abuelos. Claro. ¿Y tú fuiste madre soltera? Soltera. Sí. Sí, soltera en serio. Soltera en serio. No le quitó a su hijo, o sea, no manipuló a su hijo para que odiara a su papá. No, su papá se fue. Sí. Ah. Sí, o sea, el Entonces mismísimo fue- cigarro, ¿no? De miel a sus Exacto. 40. Sí, el papá de su hijo Adiós. fue por cigarros, Exacto. ¿no? Exacto. Ok, entonces, a ver, ahí te van. Ya sé que ya medio lo dijiste, pero ¿cómo equilibras la maternidad, la independencia y la necesidad de una vida amorosa después de ser madre soltera? Teniendo claro que tú estás primero. Insisto, no que tu hijo no sea importante y por favor, que no se malinterprete. No, se entiendo. Ahorita a los 23 años, mi hijo no está conmigo. Sería
Antes sí se usaba eso, las madres solteras se quedaban solteras, Sí, pero neta. pero no tiene que ser así. Mientras tú no crees traumas innecesarios en la criatura, mientras tú lo hagas con inteligencia emocional, con inteligencia, con madurez, tienes que saber dividir muy bien lo que eres tú como mamá y tú como mujer. No te puedes quedar, no te puedes dejar, porque insisto, al final del día, Te quedas los tú. hijos se van y te quedas tú. Y con Yo- 325 arrepentimientos, y puedes hasta a veces caer en él, por mi hijo hice esto, por mi hijo, y entonces no. Aventar culpas, ¿no? Lo vas a culpar sin querer. Guau, Que te voy a decir guau. algo desde mi percepción, por supuesto que me puedes decir, güey, solo yo sé lo que yo viví. Pero mi percepción era, por supuesto que entiendo lo que dices respecto a ser egoísta. No me parece egoísta que pienses primero en ti, porque si piensas primero en ti, pero sin hacer a un lado a tu hijo, porque entonces sí es egoísmo. Ah, no, sí, yo conozco muchas mamás solteras en la misma situación que fue, me estorba mi hijo. Ajá. Tienes que tener claro que tu hijo nunca debe de estorbarte. Sí, eso está. Desde mi perspectiva, cuando Emanuel era chiquito, para mí él siempre fue tu prioridad. Nunca dejaste de vivir por él. Pero Eso sí, siempre fue su prioridad. pero siempre fue tu prioridad, porque, o sea, siento que, corrígeme si estoy mal, güerita, pero siento que tú tenías un equilibrio muy denso entre, sí quiero vivir mi vida, pero también quiero que mi hijo tenga a su mamá el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de cómo tú tenías tu vida como mujer soltera, pero tu hijo nunca padeció por eso. Nunca. O sea, yo creo que quizás, o sea, todos los papás cometen errores porque existen, porque somos humanos, pero creo que sí es algo que Manuel no te podría reprochar. Digo, al final del día, ahorita se entera de esas chocoaventuras y de las salidas y todo, porque maravilla. se sienta aquí con nosotros y se las contamos. enteró, él se dormía y no se enteraba. Pero eso está así de chulada, porque entonces ahora ya es un hombre y se ríe. Sí. ¿No? O sea, bueno, así lo interpreto Tú yo lo cuando ves lo como, veo. oye, mi mamá es mujer. Es un hombre. O sea, Pero y más un chavo como él, que no es un chavo cualquiera de 23 años, o sea, es un señor. Sí. O sea, la verdad sí, Sí. es un chavo maduro, siempre fue maduro para su edad. de Siempre. acuerdo. Ajá. Y entonces sí, o sea, siento que Valerie vivía su vida, porque sí la vivió, No, por eso pero es a lo que voy. siempre era como de, sí, estoy viviendo y todo, pero pues Pero estoy al tiro. Estoy bien con mi hijo siempre. O sea, al No. tiro. Sí, pero Lo sé. No mi hijo metía empieza- hombres a mi casa. Exactamente. A mi casa no entraban hombres. No, y ajá, O sea, siempre se las arregla una. Sí, Pero a mi casa no, porque está mi hijo. Claro. exactamente. Entonces no lo veo como egoísta para nada, porque siento que egoísta habría sido que te valiera tu hijo, pero no, tenías un equilibrio cañón entre me estoy divirtiendo, pero mi hijo ni siquiera está enterado. Exactamente. Ujú. Y le hubiera encantado ahorita estar en Sí. en esa época mía y acompañarnos dentro, pero Eso. híjole. Exacto. no. Además salió menos fiestero que su mamá y que su tía, ¿no? Sí, no, bueno, qué Siempre. bueno. Sí, qué bueno. Bendito. No hagas lo que hicimos nosotros. Nunca hagas lo que hicimos nosotros. Ok, a ver. ¿Qué lecciones personales has aprendido? O sea, hablando como madre soltera, obvio, ¿no? ¿Qué lecciones personales has aprendido sobre ti misma como madre soltera que nunca imaginaste aprender? A ver, la Buena palabra pregunta, perdón. sacrificio me parece sumamente fuerte y que te hace ver como víctima. Y eso nunca he sido. No me Qué gusta padre, verme porque como qué víctima. padre, porque lo dijiste y es. Como 100% madre cierto. abnegada, ¿no? Madre abnegada de es que yo. Ahora, si mi hijo hizo que yo, o provocó, no hizo, provocó sin querer que yo dejara mi carrera por brindarle toda esta atención. Perdóname, por favor, que te interrumpa. Su carrera de actriz, cabe mencionar, porque no fue como cualquier carrera, o sea, no es como que estudias marketing, Sí. ¿no? O sea, o ingeniería. Sí. Es No, o sea, importante estudió- resaltar. O sea, estudió actuación. Sí. Es importante resaltar que también es una carrera como muy ocupada y que, o sea, tendrías que rendirle como todo a la carrera, ¿no? Ya. Ujú. Exactamente, y estaba yo sola. Y mal que bien, pues mis papás seguían trabajando, ¿no? Entonces ahí sí no era como que ahí les dejo la criatura y yo me voy a trabajar.
Y yo siempre tuve una figura, ¿no? Si mi papá trabajaba, mi mamá por lo general descansaba. Si mi mamá trabajaba, mi papá estaba descansando o estaba mi abuela materna, que era una maravilla. Ay, precioso. Pero yo no me crié con niñeras. Entonces yo no quise que mi hijo se criara Claro. con niñeras. Quería que, o sea, si yo tuve los calzones de tener un hijo, iba a tener a su mamá, ¿no? Qué chido. Entonces, ¿qué fue la enseñanza que me dio mi hijo? Que puedo hacer cualquier cosa con tal de brindarle a un ser humano ese amor, esa seguridad y esa vida en familia, aunque fuera yo sola. Huevos, güey. Sí. Ok, qué mar... Eso está... Sí. Pues ya, 10. Miss Valerie. Ya, aquí acabó, 10. aquí acabó el ¿Se programa. acuerdan del, Ya no del tenemos 10 de nada que decir. W, que era así como Sí. 10? Ya no tenemos nada Ese. que decir. Ese lo hago ahorita. Ese, sigue El existiendo garabato ese 10. colorado. Eso. Esta pregunta está bien perra, ¿eh? A ver, siento No que... para ti, sino como... Es Es, que- es una pregunta intensa. Es la que verdad. Valerie es la persona divorciada en la mesa. Sí, exactamente. Es para Valerie. Y para nosotros desde otro lado. O Vamos, sea, pero a ver, o sea, síguela cagando y vemos. vamos. Vale, Venga. ¿no? Venga. A ver, ¿cómo afecta la presión social sobre las madres solteras a las decisiones que tomamos respecto al amor y las relaciones? Puta, en esta sociedad, Muchísimo. o sea, porque es que ¿cómo? Ya tenías un hijo y te vas a ir de fiesta. ¿Cómo? Estás saliendo con fulanito, sutanito y perenganito, pero si tienes un hijo, tú tienes que dar el ejemplo. Claro. ¿Cómo Perdida. es exacto. O sea, tienes que estar al 100 para tu hijo. No, no es cierto. No, eso no es. A mí me dijo una vez un amigo, ¿tú conoces a Valerie, la perdida Cirgo? Dije, no, pues es Val. No, o sea, Es la la buena. banda, o sea, claro, me fui a un antro a echarme 2 cubas con 2 amigas. No, es que tu Ya hijo sabes, está a ¿no? casa. Exacto. ¿Le diste su bistec y sus frijoles? O sea, es como, no seas tonto, ¿no? O sea, es como, eso no tiene nada que ver con ser mamá. Sí. Hoy en día creo que ya hemos avanzado un montón. Sí creo que De sí. como era antes, de la Totalmente. época de nuestros abuelos, de nuestras mamás. Ah, claro. Yo sí creo que se ha avanzado muchísimo y se agradece un montón de verdad y que ojalá las siguientes generaciones lo sigan haciendo. Pero aún así se sigue esperando que las mujeres sacrifiquen más, ¿no? Ah, no, obvio, pero eso también en el matrimonio, ¿eh? Sí, Sin sí. estar divorciados. Ujú. O sea, es Totalmente. bien raro la Sí. pareja que Bueno, es al banda. revés. No, pero sí las hay, porque sí hay hombres que han dejado chambas por cuidar a los hijos Pero los menos, ¿no? y los menos, y ellos también sufren de esta parte, de ser tachados de, es que eres un mandilón, es que no sé qué. Güey, me estoy haciendo responsable de la parte más importante de mi casa, que son mis hijos. Y si tú no lo ves como una chamba, híjole, qué pena, ¿no? Sí, porque el trabajo doméstico no se Claro. ve como trabajo y es muchísimo trabajo. Exactamente. Entonces, como hombre, como mujer, casados, divorciados, viudos, carambas. O sea, ¿por qué tienes que estar señalado por la sociedad por tener una vida o tomar las decisiones que tomas? No, y además, Eso. ¿por qué? Y además, porque el tener una vida como individuo, seas mujer u hombre, ¿por qué tener una vida como individuo significa que estás descuidando a tus hijos? Te sataniza. O sea, no es cierto. Siento que además, eso bueno, no sé si llamarlo latino, sí siento que tiene más peso en eso Latinoamérica, pero creo que a nivel mundial sí se espera más de las mujeres que tengas menos vida y de los hombres se espera que tengan más vidas y más vida, y si el hombre está más dedicado a la casa y eso, es un mandilón, y Sí. la mujer es una cualquiera que descuida a sus hijos. Yo he escuchado conversaciones de verdad en restaurantes de familias, porque además soy bien metiche. Pero es que cuando hay temas así, me brinca el oído y me pongo muy enferma. Ya sabes, la típica amiga que se van a desayunar, a desayuno de señoras, ¿no? Y entonces llega la otra así, con ocho meses, ay, pero ahorita que ya tengas a Robertito o a Ana Pao o a Ana Sofía, vas a dejar de trabajar, ¿verdad? ¿Por? ¿Qué? Bueno. Sí. O por sea, sentado, por Si sentado, por la sentado. vida te lleva a que puedas dejar de trabajar y tú así lo decides, bien. Si tú tienes un hijo y quieres continuar trabajando, adelante. ¿Sí me explico? Sí, O sea, claro. no es únicamente de nosotros como madres solteras, viudas, como tú nos quieras llamar, las que estamos solas, sino también de las mujeres casadas.
también les pasa y también pasan por esto, que dices, carajo, o sea, Mereces oh, tener vida. mereces tener vida. Exacto. No entiendo. Hay por unas qué que eres exageran, mamá. ¿eh? Ah, no podría O sea, estar más de acuerdo contigo. Yo lo veo en el cole, y perdón, señoras, yo lo veo en el No, cole. sí. O sea, que a veces los La ves chavitos- más tatuada que un tatuador, pero es Miss de Kinder. Sí. Para que no se confundan con las apariencias. Y de repente sí es onda de, voy, dejo al niño en la escuela, que entran a las 8 de la mañana, pero paso por él hasta las 5 de la tarde. Y la señora no trabaja, pero se va al desayuno de señoras, pero se va al gimnasio, pero se va. ¿Sí me explico? Sí, o Sí. sea, está bien que tengas vida, pero no manches, ¿no? Pero tu Sí. hijo está en la escuela hasta las 2. A esa hora ve cómo, pero pasan. Sí, es toda tu vida en ese horario. Exacto. Y ahora, si de repente te puedes ir a hacer otras cosas, pues, oye, a ver, el papá también cooperó para tener hijos, o sea, pues el papá se puede quedar un rato con los claro. hijos también a la par que tú. Yo digo que esta parte del descuido, vamos Sí. a llamarlo así. Y no estoy Claro. juzgando, simplemente creo que, como bien dijiste, hay que tener un equilibrio, Claro. ¿no? Sí. O sea, yo la verdad creo que está muy bien que las mamás, ahorita hablando de las mamás, porque los papás siempre tienen una vida. Y de las mamás se espera que no tengan una vida. Estoy de acuerdo. Yo la verdad digo, qué bueno que tengan una vida. O sea, como, ¿por qué no pueden salir solas un día? Yo Porque está veo, mal. yo veo matrimonios así. Los Sí. conozco. Sí. O sea, no voy a mencionar a Pues nadie, sí, pero básicamente son la realidad. la gran La mayoría. gran mayoría. O sea, como, ¿por qué no vas a poder tener una vida tú? Exacto. Vaya, eso no significa que no llegues a dormir a tu casa y que tu hijo, ¿dónde está mi mamá? ¿O dónde está mi papá? ¿No? O sea, pues, Sí, estoy sí. abandonado o qué. De acuerdo. Pues no. O sea, yo me acuerdo de mis papás que mi mamá tuvo mucho menos vida que mi papá, pero sí tuvo vida. Te entiendo. Unas fiestas bien divertidas. Sí, qué buenas fiestas armaban nuestros papás. Oye, a ver, la última pregunta de ser madre soltera. ¿Cómo manejas la idea de presentarle a tus hijos a alguien con quien inicias una relación nueva? Dejando A ver, la puerta depende de la entreabierta. Depende de la edad. Ok. Ok. ¿Ok? Normalmente, cuando Emanuel estaba muy chiquillo, que tuve una relación, vamos, Semiformalona. semiformal, ¿no? En San Miguel de Allende, era mi amigo, pero ni siquiera que me agarrara de la mano, ¿eh? Yo Sí, no mi lo amigo. permití, era mi amigo. Y hasta el día de hoy, creo que ya no, con 23 años ya, es así. Oye, a ver, era tu dile a amigo, Manuel ¿no? Sí, así sí. de- Mi cielo no era amigo. Era su Es amiguísimo. la que de los amigos que te presentó, ninguno era su amigo. Ah, no, no es cierto. La siguiente, exacto, ninguno era amigo. No, sí. No, sí tiene amigos su mamá. La siguiente pareja que tuve, formal, empezó todo como que sí, es mi amigo y voy a salir. Yo estaba en San Miguel de Allende y él estaba aquí. Hablamos del que su nombre empieza con L. Ajá. Ajá. Entonces iba los fines de semana, se quedaba en una casa, aparte, salíamos, invitábamos a Manuel por un helado. Cabe mencionar que ahí se facilitó la situación porque lo conocíamos de antes. Entonces, sí, ok. era mi amigo y lo que tú quieras, y salimos y ta. Y un día él, inteligentemente, le dijo a Manuel en el coche, oye, quiero platicar contigo. Y quisiera, sobre una situación importante. Manuel tendría, no sé, 7 años. Que para, como ese Manuel ya tenía 14, ¿no? 14. Y le dijo, oye, me cae muy bien tu mamá y la quiero mucho. ¿Qué te parece que fuéramos novios? Así Órale. se la azotó. Y agarró a Manuel, se volteó y le dijo, sí, me caes bien, está bien, pero nada más no se besan delante de mí. Ya ven, tenía 14 a los 7. Wow. Así, ¿eh? Respuestón, ¿eh? Entonces, fuimos respetando los tiempos. ¿Ves cómo no fuiste este, egoísta ni tantito? Solo viviste no. tu vida. Siempre pusiste a tu hijo Lo primero. respetamos un montón hasta que un día estábamos platicando no sé qué y muy normal nos volteamos y me da un beso y estaba Emanuel y Emanuel se quedó así, nos dijo, quedamos que sin besos, ¿no? Inteligente hasta la pared de enfrente. Siempre ha sido igual. Dijo, Habíamos bueno, hecho un trato, ¿no, carnal? Tú y yo. Sí. dijo, bueno, está bien, sí se pueden besar. Habrá quien diga, no, es que entonces el niño tenía el poder sobre la mamá y que no.
No, pues que cada quien Eran tenga los sus tiempos hijos. de mi hijo. Pero además, Así dejó el pañal a sus tiempos. Wow. pero además que cada quien ejerza la maternidad como la quiera ejercer, ¿no? Exactamente. Y luego, de ahí, vino esta parte, ya nosotros platicando de esto de ir y venir, está muy cañón. ¿Qué pasaría si tú te vinieras al DF? Bueno, lo platicamos, te digo, estando aquí, y vivimos juntos. Dije, ok, pues vamos a platicarlo con mis jefes, ¿no? Como señorita bien que soy, Claro. y con Emanuel, porque así son las cosas, ¿no? Así lo hemos hecho desde un principio, vamos a platicarlo con él. Se le planteó la situación a Emanuel, ¡ay, sí, chingón! Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, obviamente regresó al mismo colegio en el que había estado antes de que nos fuéramos, con sus mismos amigos. Hola, Pablo. No sé, digo, por cualquier cosa, o sea, todo esto que platicó es que ella vivía en San Miguel de Allende. Yo me fui a vivir 4 años a San Miguel de Allende. Y entonces lo que ella platica es que la cuestión era que se regresaran a A vivir la Ciudad de a México. Ok. Y así fueron 5 años de relación, más o menos. Sí. No, y habrá quien diga, ay, por 5 años es mucho tiempo. No, y cuando terminamos las sufrí un montón porque obviamente yo ya había metido a Emanuel en esta relación, él ya lo veía como una figura paterna, los papás de él lo veían como el nieto, y hasta el día de hoy lo aman, lo adoran, Qué fuerte. y ¿Lo sigue viendo? lo invitaron a comer el otro día, Manches. o sea, todavía, y se hablan entre ellos y se platican un montón, y qué bueno que tenga esa relación de amistad. Qué bonito. Pero sí fue muy complicado. Y yo me acuerdo cuando terminamos, yo estaba en un estacionamiento y yo normalmente suelo no llorar delante de Manuel. Y ese día me vine abajo, estaba yo lloré y lloré porque como que se me vino el mundo de involucré a Manuel, ahora estoy sola, Órale, otra qué vez fuerte. volver a empezar, que no sé esto, ¿verdad? Y la situación por cómo terminamos, ¿no? No estuvo padre. Entonces, me acuerdo que me quedé así, me dice Manuel, ¿y por qué lloras? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Y se voltea Manuel y me dice, lo de siempre, volver a empezar. ¡Uy! El señor. Es que ese el niño, qué señor- bárbaro. No es la el primera señor vez Emanuel. volver a empezar. Y Emanuel en esa época, que habrá tenido 13 años, por ahí. Qué maravilla. Eso siento también habla de No, pero la sí complicidad también. que tenían tu hijo y tú. Es que sí está muy cañón, o sea, entre la complicidad que tienen, Es impresionante. entre la educación que le ha dado Valerie, pero también entre cómo es él como humano, Sí. vaya, o sea. Como nació. Él es Como nació. alma vieja. Yo tengo claro Sí. que Emanuel es alma Sí, vieja. sí está cañón. Eso. Sí está Impresionante. cañón. Sí está cañón. Cabe mencionar que perdieron su casa en el terremoto del 2017 y Emanuel así de, ¿cuántos años habrá tenido en ese entonces? Iba en prepa. Prepa. Un chavito de 17, prepa que 16 perdió años. su casa en el terremoto estando en prepa, güey, son cosas materiales. Es como Qué maravilla. Volver a empezar. volver a empezar, sí. O sea, sí está muy cañón. Pero también creo que es un reflejo muy grande de cómo has sido tú como mamá, güerita, la verdad. Ok, ahora vamos a cambiar, no de tema radical, pero vamos a hablar sobre el mundo de las apps de citas para adultos mayores de 40. Wow. Que uno se siente muy joven a esa edad, ya no sabes ni si estás joven, no, la niña está muy difusa, me dicen señora, ¿por qué me dice señora? Pues porque eres señora, sí, pero no soy tanto, pero es que, ¿no? Entonces, bueno, pero al Te final, entras en la edad en la que le gustas a los chavitos y le gustas a los ruquitos. uy, sí, A Marta ya le pasó. ya ¿No? pasó. Tuvimos un debate ella y yo. Ahorita te platico. De Bueno, verdad. Por pelea. favor, porque yo tengo que saber eso. está bueno, está padrísimo. Pero va. Me tiró un chavito. Ajá. Sí, Y yo sí. ese día extrañamente había tomado un poco. Extrañamente, porque que nunca toma, ¿eh? Hasta la No directora tome. lo dijo, extrañamente. Ese día había tomado un poco, Sí. estaba un poco tomado y Marta no me creía. Sí. Es que, a ver, sí, o sea, para mí era, mi marido está borracho y me está armando un pancho de celos. A estas alturas del partido, ¿qué te pasa? ¿No? Y yo así de, güey, no me está tirando la onda el chavito. Claro, sí. Y ahí sí me estaba tirando la onda el chavito. Sí. Y yo así, Ah, de, ¿qué? pues sí. O sea, si estoy gorda, ¿no? O sea, Y luego otro día, no. que yo ya estaba que o lo sea, volvimos normal, a ver. lo volvimos a ver y el güey instantáneo. Ujú. Y Marta, Oye, amor, Siempre sí tienes razón. me dijo el niño que me quiere
Poseer. tocar el p ahí. Y yo así de fue dioses, así. pero No muy, fue así. pero muy parecido. Muy parecido. Y yo así de borracho, pero una máquina. Máquina. Pero sí, pero me la armaste de todos como si yo hubiera hecho algo y no hice nada. No, pero no me creías. Pero ya. Pues Tenía es que contar la historia. Es que justo, ¿quién va a creer que tienes 40 y algo y el morrito te está tirando la Yo onda? lo O sea, siento de, güey, normal. podría ser Yo mi las, veo mamá. yo las veo a ustedes dos y digo, está normal que un güey de veintitantos les caiga. Ajá, Cool, pero- groovies, guapas, ¿no? O sea, Sí, pero tú llegas a la edad en la que veías a tu mamá como ya ruca y dices, güey, por supuesto que me van a tirar la onda puro Silver Foxes, que además qué chidos están los Silver Foxes. ok, continuemos. Bueno, ¿qué es lo más sorprendente o desafiante de usar aplicaciones de citas a los 40 años o más? El material que hay dentro, no mames. Mira, yo Qué abrí, gran El respuesta. material. Qué Sí. gran El respuesta. yo ganado. abrí la por un par de chavitos. Yo ya estoy en la edad en la que mis compañeras de trabajo pueden ser mis hijas. Ya estoy en esa edad. ¿no? Wow. Siento que ya estamos en la edad en la que todos pueden ser nuestros soy hijos, hijos. ¿no? No, yo no, pero No, sí, sigan. ¿verdad? sigan. Ok. Entonces, Ana Pau, mi niña, la adopté y me dice, ma, y yo le digo, La mi Pau hija, bebé. sí. Ay, Puki. Bebé. Puki. En su open house, cuando se fue a vivir sola, ¿cómo batallamos? Estábamos ahí brindando y lo que tú quieras, y era ella, un chavito, y yo. Y de repente, ay, yo ya llevaba como 2 años, año y medio por ahí. Que yo no creo en los hombres, pero me voy a dar mi tiempo, me está dando flojerita. Vengo de una relación que fue como muy rara. Respiremos, ¿no? Entonces, porfa, no puedes estar así, ya, porque te me vas a poner insoportable. Bájala. Y yo no, a ver, ya alguna vez intenté de una flamita. ¿Cuál es la de la famita? No importa, no es como ¿Cuál? que juegan publicidad. Sí, estamos chavos. Tinder. Y fue así, no, de lo que había. Ahorita voy a decir por qué. Entonces dije, no, es que mira que está esta otra, la de la abejita. Ya. Bumble. Amo. En donde es mucho más seguro porque tú inicias como mujer y si no te late bien y si no, no. Va. Sí, o sea, si no hay disposición tuya, No hay sucede. forma. Yo he tenido una suerte para los celestinos y celestinas de que te voy a presentar al primo, la prima, hasta la prima, ¿no? Todo el mundo me querían presentar. Nosotros te presentamos un amigo. por Exactamente. ejemplo. Y no faltó el que para darse valor se tuvo que meter 3 whiskies así. Y Como entonces yo se antes de vino comer. borracho, o sea, unas cosas de terror de verdad. Entonces, dije, ay, no, sí, que pásame tu teléfono, y cayó. Y entonces, pues ya también en mis ratos libres, yo, no, y literal, no, pues que sí, no. No, Pero- es bellísimo. Pero la gran mayoría era no, porque no estaban dentro de lo que ¿Te yo gusta? veía. Y la mayoría ahí te ponen si quieren una relación, si nada más quieren pasar el rato, nada formal, no sé qué. Y yo ya no estoy para eso. 95% Solo quiero champagne. pasar el rato. Por supuesto. Exacto. por Entonces supuesto. yo no estoy para eso. O sea, yo sí puse, quiero una relación, punto, le entras, qué bueno. Y luego también es pues estoy toda tatuada, ¿no? Sí, yo he Si no estado te toda la gusta, noche todo así. exacto. Por favor. Si no te gustan, llégale, Claro. porque no falta el que, ay, no, sí, los tatuajes y al rato es otro. Ay, ¿qué me lo estás pagando tú? Amigos, los tatuajes vienen desde los egipcios, por favor, ya es hora de, Que lo de superen. cambiar el pensamiento, superen los tatuajes, ya. Y empecé en la famosísima, ¿no? Y sí se presta para que los muy chavitos quieran a una sugar mama, Sí, muy claro. cañón. Y yo, la verdad, al tener un hijo varón, me dan asco los chavitos. O sea, a ver, Ah, es qué- bien eso está difícil. Es interesantísimo. bien difícil, porque yo veo a los A los amigos de Manu. y a algunos les cambié el pañal, a otros los llevaba yo al cine, o sea, Sí. entonces los chavitos de la edad de mi hijo es como, pueden ser mis hijos, repelen, no, Claro. ¿ok? Qué Yo voy loco. por un Si estándar tienes más arriba de cero potencial de ser sugar mama. o sea, yo no puedo, ¿no? Y sí, había unos muy guapitos y lo que tú quieras, pero no.
Y luego entras en la foto de perfil con cubrebocas. Ay, no. Ay, no mames. No, amigos. Sí, sí, auxilio. Luego Sí, o sea, le ves unos ojazos, se quita esa madre y tiburcio. Exacto. No, es que inviértanle. Sí, 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 inviértanle, sí. O sáquense la unas foto. fotos. ¿Perdón? Con el trago así. Así, No. de 49, así. Exacto. Con A un ver, su labrador. carta de presentación, ¿le van a embarrar mole en la tarjeta? O con el teléfono aquí. Y entonces así. La pongo Oye, ahí. no, pero ¿qué problema tienes con eso, Valerie? ¿Aquí? ¿Qué problema tienes con Tienes las papadas? papada desde Eres, arriba. eres O sea, nuestra invitada acá. y Y hay que criticar a las papadas ya de No, ahorita. pero sí, o sea, sí creo que es un issue y sí deben de cuidar sus fotitos. No, claro. No, y cuidarlas No, bien sí, en el... no, sí. O sea, sí, sí. tu mejor ángulo, pero Yo, por también ejemplo, no lo que hago mames. es que me la tomo de abajo. Ah, Así. no, así. Él es muy de mandar su pack, ¿no? Yo en cenital para que solo se me vea la frente. Perdón. No, pero te entiendo, o sea, No, échale pero ganas sí, a la. Échale ganas. Échale ganas porque además también hay quien sube la foto con la vieja. Ay, Y no, dices, a ver, no entendí. Es la hermana, la prima, la Ajá. novia, la esposa, Claro, que claro, es un claro. trío. ¿En qué, o sea, en qué entro yo o qué va a suceder ahí? entonces, no es que tú te creas mujer de alto valor y entonces tus estándares estén aquí y estés buscando millonario, guapo. No. Nada más que no estés Alguien- horrible, ya con eso, ¿no? O sea, hay feos que son buenas No, personas. horrible. No, o sea, es como en mis estándares que no No. estés horrible, ya con eso. Simplemente creo que o sea, que por lo menos haya un entendimiento, algo. Que te ¿no? llame la atención, Algo que te llame la guste. atención, que sea interesante. Un No la doctor foto del X gimnasio, en la- sí, ¿no? Con los pesos. Sí, así de. no, O sea, sí, no, porque eso para mí es pose. Entonces, bueno, conocí a un par muy interesante, no se dio. Uno de ellos sigue siendo muy amigo mío. Órale, qué chido. Hola, Alex. Qué chido, qué chido, qué chido. La verdad, me cae increíble y él conoció a otra chava y muy bien y lo que tú quieras. Y ya para cuando me iba a salir, porque de repente ya entras en esta parte de qué flojera. O sea, salí a tomar café con 3, que una compañera del trabajo me decía, Valerie, ¿cómo no te da miedo salir con alguien que no conoces y que te puedes meter en una cuestión de seguridad muy Wow. fuerte? Wow, Porque hoy lamentablemente hoy en día estamos pasando por eso. Sí, y gastos puede valer sola. madre, claro, claro. Pero claro. también estadísticamente quienes más abusan de ti son familiares y amigos, o sea, son conocidos. Entonces, de Estoy todas segura, maneras, estás en claro. riesgo hasta en tu casa, ¿no? Pero ya te tienes que cuidar. Sí. Entonces, yo lo que hacía era en un café, ¿no? Y yo llegaba en Sí, un o sea, coche, público, muy público, y vamos sí. a platicar y si había una segunda cita, lo mismo. Sí, de no te veo en el Te veo- Pasadena, ¿no? Te veo en Tox DG8. Así. Sí. Sí, sí, es algo como con un. Así no vayan a pirámides, amigos, vayan a un lugar público. ¿Por? De amor. Entonces, bueno, sí llegó un momento en que dije ya. O sea, porque de verdad, ya que el tabla, también una cosa es ver la foto y estás chateando y te cae bien y ya cuando te acercas un poco más ya es, bueno, ¿y qué piensas del sexo en la primera cita? No, Ay, no, ya. No, ya O aparte sea, ya tu testosterona ya está en otro nivel, no es como platiquemos, o sea, ya no tienes 22 años, Ay, no sí, sé. ya ¿no? no, O sea, está bien que solo quieras divertirte, pero pues mínimo vamos a platicar, ¿no? algo, o sea, O sea, mala experiencia en las fue apps. muy mala. Hasta que llegaste a Bumble. Exacto. Bueno, no, en general también Bumble yo ya me iba a salir. Ok, ok. Y un día, porque además también, insisto, fue como, fue desgastante y fue, no es una experiencia, a mí en lo personal, satisfactoria. Hasta que un día, Llegó Reindeer. exactamente, yo ya estaba a punto de salirme, yo ya Tirar la estaba, toalla. Ajá, así de, ay, qué hueva, ya lo voy a quitar. O sea, no aprendes las apps, no son para ti. No sirven. Y en eso aparece mi foto. Y dije, mira, ese vato como que sí me agrada. Como que tiene alguito por Como ahí. que tiene algo. Yo tomada y él con suerte. Dos ¿no? cubitas. Ni siquiera dos. Ni siquiera una, güey, nomás. Así nomás. No, pero sí, la verdad es que me cayó bien la ¿Cómo imagen se veía? que Claro. proyectó, ¿no? Dije, y match, ¿no? Y fue así, de, mira, el vato es inteligente. Qué buen gusto. Que le va a gustar. Eso. Y empezamos a platicar. Y lo que tú quieras, hasta que le dije, mira, yo cuando hice match contigo, ya me iba a salir de la app. Entonces, aquí tienes mi teléfono, yo en este momento, patitas, ¿para qué las quiero?
Güey, qué maravilla. Fue como o sea, de adiós. Y es ¿Adiós? con el güey con el que está. Eso es lo que iba a decir. Eso O sea, está ya después de él era buenísimo. como yo de aquí ya me Qué voy. chido. O sea, Eso está adiós. increíble. O sea, si no mira. hubieras hecho match con él, de todas maneras Yo sabías. ya que me iba. hubiera salido. O sea, Está ese buenísimo día yo eso, ya me güey. iba a salir. Qué padre. Qué padre. Y me mantuve en la app, pero por chatear con él. Claro. Porque dije, a ver, ¿para qué? Mejor le doy mi teléfono y cierro la app. ¿Y cuánto tiempo chatearon antes de que le dieras tu teléfono? No, tanto no me acuerdo. Me acuerdo lo que nos tardamos en conocernos. ¿Cuánto Estar tiempo? chateando. Fue en octubre que hicimos el match y de estar platicando y ya en WhatsApp y lo que tú quieras. Y me acuerdo específicamente de la fecha en que nos conocimos físicamente. Fue el 4 de noviembre. Oh. Porque Ah, yo o sea, un llevé a- mes. Un mes. Un más o mes. menos. Ok. Fue lo que es. Yo llevé a verificar mi camioneta y coincidimos. Corrígeme si estoy mal. Fueron por tacos la primera Fuimos por vez. unos taquitos. Porque él midiéndole el agua a los camotes, pregunta de examen, así de ¿cuáles son tus taquitos favoritos? Uy, qué gran Bien, bien. Y yo, ay, mira, pastor, suadero y carnitas, creo que le dije barbacoa. No, y de dónde también es Y ahí importante, fue la ¿no? segunda pregunta, ¿y de dónde? Y coincidimos en el suadero. ¿Cuáles son los de suadero o qué? Tacos Tony la Narvarte. Entonces con eso lo conquisté. Ya después de otro mes, o sea, ya un mes de estar chateando, un mes de estar saliendo prox, tuvimos esa plática difícil de tú para dónde vas, yo para dónde voy, yo esto es lo que quiero, tú qué quieres, ¿tienes opciones? Y me acuerdo que él fue muy sincero, me dijo, sí, sí hay opciones todavía. O sea, Oh, qué todavía chido. hay opciones. Le dije, Eso "Mira". está increíble, ¿no? O sea, le sabes qué onda. Exacto. Y Sí, yo- porque te pudo haber mentido y te pudo haber dicho, güey, No tengo opciones. Y me dijo, no, pero no te voy a ante todo mentir. fue honesto. Pero sí, es que si sí. recordamos, es después de los 50, entonces ya había madurez de ambos lados. Sí. Es broma, estoy jugando. No, pero No, sí. pero No, sí. pero sí. Sí, Sí, sería el no, que no, es como no, esa no, edad no, manches, Es como, esto quiero, esto es lo que realmente estoy buscando o no. O Yo te no. lo pregunto y yo te contesto, o sea, no hay pedo. Te Yo entiendo, ya te cerré entiendo, mis puertas porque Sí. yo me estoy enfocando en esto. Sí. ¿Tú las vas a cerrar? Sí, tengo que tener esa plática. Ok, perfecto. ¿Lo hizo o no lo hizo? Él sabe. Sé que sí lo hizo. O sea, al final del día está conmigo. Claro. No, te entiendo, claro. Y ya también llegas a una edad en la que es quien quiere estar, está. Pero también es la terapia, güera, porque puedes llegar a la edad y de todas maneras estar No, sí. Sí, no, e insisto, yo se lo he dicho muchas veces. Él es de él y yo soy mía. ¿Ok? Eres Hemos inteligente, amiga. decidido Estar juntos. güey. compartir este tiempo. Sí. De acuerdo. Y de acuerdo. cada quien está hasta donde quiere estar. Esta onda es opcional. Exactamente, a nadie se lo obliga. ¿Quieres estar aquí? Eres bienvenido. Yo soy bienvenida. Sí. Ya, Estemos el tiempo que queramos. que queremos estar. Entonces, las apps son complicadas a esta edad, regresando a la pregunta, porque sí, ya no te conformas con aventuras, ya habrá quien sí, pero yo en lo personal no fue una opción realmente agradable porque hasta que no llegó Renault, yo no había encontrado esta confianza, esta parte de decir, funcionan las apps. Pero si ahora lo piensas, amiga, al final Sí, pues, salió de ahí. exactamente. Sí. O sea, fue al final en la, ¿Te en la, funcionó? o sea, en la colita, así en la colita, literal de, puta, yo ya, güey, brother, si quieres, búscame aquí. Y huevos, güey. Y es con el Sí. güey con el que estás y están increíbles, ¿no? Bueno, Sí. a Marta y a mí nos cae caes brutal. espectacular. Sí, Eres brutal. el, Y a el mi güey que sobrina mejor también. nos ha caído Le de cae la güera. súper bien. súper Sí, bien. eres quien mejor nos ha caído de pareja la güera. La güera. Aunque a él no le importe, porque pues ese güey Quizás trabaja con no Brad le Pitt importa, y eso, ¿no? pero Nah, yo creo que siempre te importa. estoy jugando, la no, verdad. estoy jugando. Ok, para Venga. finalizar, Sí. una última pregunta, una muy buena pregunta. ¿Qué papel juegan los errores del pasado en la construcción de una relación futura, especialmente cuando ya hemos vivido tanto? Ay, son importantísimos. O sea, de verdad, yo sí, ya llega un momento en que digo, a ver, lo hablábamos hace rato, yo era bien tóxica. O sea, yo sí era bien tóxica y tuve parejas que se dejaron manipular y que se dejaron manejar un montón. Yo tengo un carácter muy fuerte, tengo un carácter muy difícil, lo acepto, que se fue trabajando y se fue domando, sí. Sí. Trabajo mío, no que lo haya domado a alguien. Tú sola, tú sola. Yo tú sola. Entonces, ¿qué fórmula no te sirvió? No, en el pasado. Ser tóxica, ser celosa, ser manipuladora, ser
Ah, qué ¿Lo vas a chido. volver a poner en práctica para Qué que bien. todo se vaya al carajo? ¿O esta persona que está contigo vale la pena como para dejar esa toxicidad a un lado, ¿sabes? O sea, siempre va a haber algo, ¿no? Una cuestión de carácter que pueda surgir. Pero yo te Pierdes. puedo decir que en un año, 3 meses más o menos que llevamos Reno y yo, no ha habido una discusión. No nos hemos peleado por nada. ¿En Wow. serio? Y siendo como soy de explosiva y siendo como, siempre ha sido de, Más bien ha habido discusiones y no peleas, ¿no? Que es no, diferente. tampoco. Guau. Ni siquiera una discusión real. El otro día estábamos platicando y salió de broma, así, cosas con las que no podemos vivir, ¿no? Y dije, mira, no es que no pueda vivir, que me altera el sistema por una cuestión de personalidad, impuntualidad. A mí, yo soy muy puntual, yo soy short. Pero Eres- aguanta, Eres puntual y pero me aguantas. pone de nervios. Porque yo Exacto. soy muy puntual, pero es como Valeria, es muy puntual, entonces. Ah, no, cuando fuimos a la boda de Rocío. La boda de Rocío, Marta estaba en apúrate, mamá. Amor, ¿qué onda? Y yo, todo va a estar bien, ya tengo el traje puesto. No, porque Valeria. ya me o sea, peiné, no. Y de pronto me dice, es que Valeria está aquí y al lado. Maleni. Y Maleni. Entonces Marta era como, no es por mí, es por Valeria y por Maleni. Sí, porque O sea, cuando. apúrate. tú Y yo estás así, y acostumbrado- yo así en la puerta así de, madre la Sí, corbata. porque tú estás acostumbrado a ser la persona puntual en la historia. Entonces, yo soy súper puntual y esperas que los demás cumplan tus expectativas de puntualidad. De acuerdo. Pero cuando tienes a gente mega puntual como Valerie, Maleni, bueno, creo que Otto también es muy puntual, ¿no? Se la lleva más leve, pero sí. Más bien no todo era puntual por ustedes, ¿no? Puede ser. No sé, pero tú y que Puede mamá, ser. madre de Jesús Cristo, igual de puntuales que mi mamá y yo. Y entonces allá estás como, tienes la presión de ellas también son muy puntuales. Ah, bueno. Pero ¿qué crees? Entonces sí te puedo creer que para ti en una relación la impuntualidad Puede Es ser sea un importante. issue. Es Pero ¿qué importante. crees? Que también se ha vuelto un aprendizaje y se lo dije y se lo he dicho. Las cuestiones que pueden llegar a ser así de la impuntualidad, me está él enseñando a ser paciente. Qué A decir, a ver, chingón. relájate un chico, Qué maravilla. relájate un montón, las cosas son así, Qué chido. vas a llegar tarde, pues vas a llegar tarde. Ni modo, no pasa nada. Lo siguiente, ni se va a acabar la fiesta, ni Ni se el va. mundo. No pasa nada. Entonces, aunque puede ser un issue de, es también una parte de, Aprendizaje. estoy aprendiendo a relajarme y que las cosas fluyan. Hacer ¿no? más flexible. A ser mucho más flexible, Sí. exactamente. Sí, porque además son increíble. los menos los puntuales. Entonces, quien sale perdiendo eres tú. Exactamente. Y ahí sí te entiendo, porque yo también he tenido que relajar mucho. O mudarte a Londres. O mudarme a Londres o a Suiza, ¿no? El capítulo de hoy terminó. Es una gran tristeza, pero nos vemos muy prontito, güera chula. Nos vemos prontito. Recuerden suscribirse al canal. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Desde donde nos estén viendo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Directora, siéntate, prima, no mames. No, ¿Estás bien? está rayada. Gaby está rayada. Pero quiero una silla, o sea, 10 Quiero que años después, sepan, perdón, y ojalá Andrea. sí salga esto, quiero que sepan que mi prima está de productora hoy, de directora, está en su elemento, no nos está cobrando ni un peso. Bien, ya, Gracias. perdón, amiga.